amigos? ¿Cómo están? Aquí grabando un nuevo capítulo de Godzilla en el Mapocho, que en este caso es el número 44, ¿sí? El anterior lo hicimos sobre la película, sobre el documental Shoah, que otro rollo que tuvimos un invitado, pero hoy día tenemos el plantel completo de Godzilla en el Mapocho, o sea, el Ale y yo, Sí, ¿cierto? así es. ¿Echaste Ah, mucho de menos tu participación, Ale, en Godzilla? absolutamente. No se quería sin este programa. Hoy día vamos a revisar una película que está recién estrenadita en Netflix, que se llama Blonde, Rubia, que es una película basada en la vida de Marilyn Monroe, ¿verdad? Es una adaptación de Andrew Dominic, que es el director. Es una adaptación de un libro de Joyce Carol Oates, un libro que apareció en el año 2000 y que generó mucha controversia sobre la vida de Marilyn. Eh, de eso, ese es el tema que vamos a abordar hoy día. Ha habido una cantidad de polémica con esta película. Y te quiero proponer, Alejandro, que como siempre, Dígame. acá las películas son un poco una excusa, ¿cierto?, para hablar de algunos temas. Y podríamos hablar un poquito, o sea, hablamos de la película un rato, ¿cierto? Pero después hablamos siempre como en la segunda mitad del tema del que deriva la película. Entonces, te propongo que hablemos un poquito de Marilyn, pero que a Mm, mí el personaje de Marilyn no es un personaje que me súper interese por cosas de gusto, porque no sé, ¿cachai? De algún actor me puede ser más interesante que Marilyn Monroe. No tengo nada particular en contra de ella, pero tampoco me es muy atractiva. Eh, pero sí me interesaría que habláramos un poco cómo se ve el rol de la mujer, que en el fondo el tema que está acá muy fuerte en esta película, haciendo como una comparación en estos tiempos, lo que trata de reflejar la película, etcétera. ¿Te tinca, no? La verdad, yo tengo hartas ganas de hablar de la película, más que nada. Bueno, pero Pero dame el después, gusto, mezclemos un poquito, po. pero hablemos primero de la película, yo creo. Ya, ¿No? yo sé que tú te encantó la película, que ya está ahí, que te tuve que comprar el póster de Ana de Armas convertida en Marilyn, y la he Uf, visto como 5 veces, desde que veía El Rey León sí, cuando erais chico, que no habéis visto tantas veces con tanta pasión una película. Así que di todo absolutamente. lo, Me leí el cuéntanos libro 5 veces. Está eso, cuéntanos todo lo que espectacular, te me parece. gustó esta película, háblanos de todo lo bueno que la encontraste. Bueno, harto que decir. El, bueno, es chistoso igual pasar del documental a esta película que está absolutamente en boga, Ujú. pero yo creo que es interesante discutirla porque, eh, mira, la propuesta de lo que se intenta hacer acá, que es un Ujú, poco seguir ¿cómo se llama? Esta tendencia que está en Hollywood de hacer películas biográficas. En el último tiempo han ujú, habido un montón, en los últimos 5 años, yo diría, sobre ujú. todo de personajes relacionados a la música, el cine. Ya tuvimos la de Elvis, tuvimos la de Elton John, ahora tenemos la de Marilyn. Pero espérate, déjame decirte algo, no es un biopic la película, ¿eh? Porque hay mucho... No, 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 Después pero a podemos eso voy, hablar a de eso eso. voy, a eso voy. Espera, Dale, dale. espera. Entonces, bueno, la propuesta es interesante, porque como tú bien dices, esto no es una biografía propiamente tal, está Ujú. basada en el libro de Blonde, que es un libro polémico, eh, pero tampoco está tan basada en el libro. En el fondo lo que agarra del libro es que es una historia ficticia de Marilyn Monroe, entonces es como una fantasía. Pero en el fondo, como han vendido esta película, cuando habla Ana de Armas, cuando habla Andrew Dominic, han sido bien ambiguos al decir qué tan verídicos son los hechos que ocurren en la película. eh, Ujú. qué tanto se repasa la vida de Marilyn Monroe, porque hasta cierto punto tiene que tener algún aspecto más verosímil, porque si no, ¿cuál es el sentido
sentido de poner a Marilyn Monroe como la protagonista, ¿no? Claro. Pero, y eso a mí la verdad es que me ha tomado de, no sé, me ha dado una muy mala impresión respecto al producto final. Yo creo que en muchos sentidos es muy atractivo pensar o ilusionarse con la idea así de hacer un biopic así como más oscuro de una figura con Marilyn ya muerta muchos años, porque muchas veces estas películas están supervisadas por las mismas personas que protagonizaron estos hechos. Entonces siempre hay una versión así como muy blanqueada, como que es súper normal que haya un repaso como histórico que siempre esté en favor de quién es quién es el protagonista de la película. En este caso tenía la libertad de hacer lo que quisiera, pero la verdad es que se toma unas libertades que para mí ya son realmente excesivas. O sea, ya no hay... yo tampoco soy un gran conocedor de la historia de Marilyn Monroe, pero a mi parecer se agregaron elementos de la historia y se hicieron pasar como si fueran parte de lo que realmente ocurrió, que, que fueron netamente cosas solo para llevar a la gente al cine. O sea, bueno, esto es una alerta de spoilers, pero por ejemplo, una escena que a mí me molestó desde el principio es que bueno, ya, primero ya es bastante raro cómo empieza la película, porque habla como de esta historia abusiva de Marilyn con su mamá, cuando en la vida real, si bien Marilyn tuvo una vida muy complicada, ella tenía una buena relación con su madre. De hecho, hay fotos de ella, como de ellas juntas, o sea, no era para nada lo que se mostró en la película. Entonces eso ya es como medio extraño. Después se salta toda la parte en la que ella, de su primer matrimonio, toda esa historia se fue al tacho. Y al tiro Espérate, pusieron... déjame decirte algo ahí entre medio, no voy a agarrar la palabra, sino solamente para decirte que es verdad. Por ejemplo, esto, spoiler, alerta completa de spoiler. La escena en que la mamá ahoga a la hija no existe. O sea, eso no existe, no hay un registro de eso para nada. Pero lo que sí es que la mamá la internaron por loca, o sea, tenía una serie de problemas mentales. Entonces y que sí derivaron en abandono de la niña, digamos. Ahora, eh, eso te quiero decir. Así que No, pudo ser que quedó dañada, digamos, por eso, pero no. no, claro, pero uno cuando ve la película, uno se da una impresión completamente diferente. O sea, también es un hecho que ella estuvo en un orfanato y que estuvo como pasando por muchas casas. Bueno, en fin. Pero la escena en la que realmente quería hablar era una escena al principio de la película, en la que en el fondo ya entra Hollywood y básicamente un productor famoso, como que en el fondo abusa de ella. Y de Sí, esa cosa no hay ningún registro, no hay absolutamente nada, ningún antecedente, no está en el libro, nadie dice nada de esa escena. Y pero de uno, nuevo te entonces, tengo la que decir, pregunta, el productor, o no sé si era productor o director de este, ¿cómo se llama? De este estudio, no me acuerdo si era Paramount o 20th Century Fox, le llamaban el Harvey Weinstein de los años 50. Porque si ujú, bien no hay ningún registro de que haya abusado de Marilyn, sí abusó de chorrocientas actrices. Es pero lo nuevamente que voy, parecido o sea, ya, no hay pero, ningún espera, registro. Ujú. pero déjame completar la idea, pues, o sea, ya Dale, dale, dale. Lo, lo que te quiero decir es que en el fondo lo primero que se pregunta es ¿por qué se incluyó esta escena? Que en el fondo si es que no existe ningún antecedente al respecto. Yo Ajá. creo que, aunque quizás no sea lo más políticamente correcto decir, yo creo que es un poco para apelar al ambiente en el que está hoy día Hollywood. O sea, esto para mí es una relación directa a hacer un símil con Harvey Weinstein. Y yo creo que hacer esas comparaciones en un biopic de Marilyn me parece poco ético, de hecho. Como, Mm. es, no, no sé, siento que es retorcer demasiado la historia. Ujú. Y siento que esa forma, esa visión que tuvo Andrew Dominic, a mí no me encajó bien. Yo creo que me atrae la idea de un biopic de Marilyn Monroe oscuro, así, más, que no sea todo luces y colores, pero me hubiera gustado que estuviera más cercano a
Inclusive si fuera el libro, pero ni siquiera está ajustado al libro, sino que se fue un rollo completamente del director. Entonces no, es una cosa que yo veo sin pies ni cabeza. No sé cómo lo miras tú. Pucha, yo tengo harto, y disculpa las interrupciones, pero es que justo eran como cosas que, que he tratado Sí, como de por leer eso antes de estaba ahí. la... Disculpa, disculpa, disculpa. Voy a Me tratar de voy no a hablar. ir, me voy a ir. No, perdón, perdón, hijo mío. Oye, a ver, así como en lo general, a mí me llamó la atención mucho un artículo que decía las cosas que no eran que aparecían en la película, que no hay registro de ellas, de nada. Entonces está la escena en que la mamá trata de matar a Marilyn. Nuevamente, mega alerta de spoiler, ¿cierto? La escena en que efectivamente el director o productor o no sé qué categoría tiene, que es el que le abre el mundo, digamos, de Hollywood a Marilyn, es a cambio de una violación. Eso tampoco está, hay registro de eso. Tampoco hay registro de que haya habido un trío amoroso entre el hijo de Charles Chaplin, su amigo, que parece que también era un personaje bastante conocido, y Marilyn. Eso, no, eso parece que es fantasía de la más pura. Eh, ¿Y qué más? A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, es por lo menos todas esas no tienen relación con la realidad, no hay ningún antecedente para decirlo, pero se puede suponer, pero ya es como harto. A mí, como, eh, como te digo, el personaje de Marilyn Monroe, lo otro que también, la escena con John Kennedy, que me pareció muy heavy, la escena con John Kennedy, que en el fondo lo va a ver y lo obliga a a practicarle sexo oral así mientras él habla al teléfono. Tampoco hay registro de eso, ni Es mucho que menos. eso ya, ese tipo de cosas ya son casi morbosas, son Es que aspectos allá que... voy. Allá voy, porque me llamó mucho la atención. Yo dije, esta película, a ver, ¿cómo encaja esto con el feminismo? Dije. O sea, esa es una cosa que me da vuelta todo el rato, porque evidentemente estamos hablando de los años 50, los años 60, donde las mujeres eran súper objeto. O sea, si hasta los 70, los 80 se mantenía todavía más o menos eso, pero ya algo más de salida, pero en los 50 y 60 era una sociedad mucho más machista en Estados Unidos. Y Marilyn Monroe era un símbolo sexual, o sea, era la mujer que todo hombre quería tener en la cama, digamos, ¿cachai? Era el sex symbol absoluto. Y claro, yo dije, todo porque la película está planteada como Marilyn la víctima, es la víctima todo el rato, es como la vida es una tormenta y ella es una hojita que vuela en medio de la tormenta, que la lleva para acá, que la lleva para allá y la zamarrea todo el tiempo, o sea, desde que nace hasta que muere es abusada, 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 abusada y no termina nunca de ser abusada. Y ella muestra también en la película, o sea, ella se muestra o la interpretan como también una personalidad muy débil, que todo le ocurre, ¿cierto? Todo le ocurre, tiene poco control sobre su vida. La vida la lleva, ¿verdad? Eh, la vida la lleva y la azota contra la pared una y mil veces y es abusada sexualmente caleta de veces, ¿cierto? Y ella ingenua y ella frágil y ella termina matándose, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me pasaba es que dije, ¿cuál es la perspectiva? ¿Esto será una crítica al machismo de los años 50? Es una película antipatriarcal, de alguna manera, hablando del lenguaje que a mí no me gusta, pero que tan en boga está hoy en día. Eh, y me llamó la atención que leí un artículo hace poquito del diario El País, en que muchas críticas de cine y feministas criticaban la película porque la consideraban un nuevo abuso sexual de Marilyn Monroe.
Eran muy duros desde el punto de vista de género contra la película. Decían que, por ejemplo, las escenas en que le practicaban abortos, que son escenas muy explícitas, que eran una vergüenza, así que eran un, o sea, en el fondo decía, este es, es un nuevo abuso a Marilyn Monroe, esta película en el año 2022. Entonces, mostraban eso, mostraban que nuevamente la mostraban como objeto sexual, la mostraba en el fondo, porque hay toda una polémica y esto es súper interesante, ¿ah? Desde el punto de vista biográfico del personaje. Hay mucha discusión sobre si Marilyn Monroe, viste que su, su imagen en los años, en esos años, era de una rubia como tontorrona, sexy, ¿cierto? Y que más o menos jugaba con su sensualidad y con su ingenuidad, así como mostrándose media tontorrona, ¿verdad? Y eso quedó como imagen de Marilyn Monroe. Pero hay un lado B en que ella estudió actuación varias veces, ¿verdad? Y era súper leída y hablan que era súper inteligente, que se manejaba, que era bastante culta, que como actriz, cuando la exigieran como actriz, más allá de las películas en que evidentemente era como explotar su lado sensual, era una muy buena actriz, ganó un Globo de Oro por ahí. Eh, entonces, la crítica desde el feminismo es que en el fondo, en vez de mostrar el lado sólido de Marilyn, a todo esto también ella abogó por los derechos de los negros en Estados Unidos en una época súper complicada, contra la proliferación de armas nucleares. Ella, cuando vio que le pagaban muy poco, porque eso era verdad, ella creó una productora. O sea, hay, como todo personaje, hay otro lado de mirar y que, y que en vez de mostrar este lado, la película se afanaba en mostrarla como una víctima, y en el fondo exponerla mucho. Como lo muestran las escenas de justamente del aborto, es como la están abriendo nuevamente, la están desnudando, en forma grotesca. Y eso me pareció interesante, digamos, esa visión. Y recogen ahí que le preguntan al director si él no veía estas cosas y decía que no le importaba, así como que el director parece que hubo un palmazo. No sé mucho de él, digamos. No, sí, yo también estaba leyendo hartas entrevistas de él y, o sea, ha sido súper poco receptivo respecto a las críticas que le han llegado a la película. Él dice básicamente que hizo básicamente la película que quería hacer, el que no le guste, bueno, será. Dijo algo así como que esta es solo una película de Marilyn, van a ver así otras millones sobre ella. Pero Ujú. yo que igual discrepo un poco con eso, ¿no? No porque no se vayan a hacer más películas de Marilyn, pero esta era como la gran producción de Netflix con Ana de Armas, una película que ya tenía mucho, que hace años que se viene produciendo, hace ya más de 10 años. De hecho, originalmente iba a ser Jessica Chastain o Naomi Watts, Marilyn Monroe, en vez de Ana Mm. de Armas. Y bueno, por lo mismo también quería hablar de eso, que Ana de Armas, el comentario en general que he escuchado es como, oh, la película es mala, como que el guión es poco ético, es malo, es pretencioso, pero Ana de Armas es muy buena en la película. Y yo, a mí me ¿No te gusta mucho convenció Ana de eso? Armas. A mí me ¿No? gusta mucho Ana de Armas como actriz, o sea, creo que es muy talentosa, creo que realmente es una muy buena actriz, pero yo creo que es un poco excéntrico, es como esta excentricidad de Hollywood, de querer hacer que Ana de Armas, que es una actriz que, por ejemplo, es cubana, que tiene un acento cubano muy marcado, que aprendió español hace menos de 10 años, tenga Inglés. que, o sea, inglés, perdón, Ujú. que tenga que adaptar así toda su apariencia física, porque además no se parece mucho a Marilyn, como para encajar en este personaje. Entonces, o sea, yo veo la película y es realmente destacable cómo logró asimilar esa apariencia. Pero yo encuentro que tiene demasiado en contra para que funcione dentro de la película. Yo siento que esta película funcionaría mucho mejor con una actriz que se pareciera más a Marilyn, que supiera hablar como Marilyn.
porque realmente, si bien se nota ese esfuerzo, siento que no va en favor de la película, sino que es más un tema de demostrar que Ana de Armas lo puede lograr. Y en definitiva lo que quiero decir es que su actuación a mí no me parece mala, pero sí encuentro que uno se tiene que tomar cierto, tiene que hacer vista gorda algunas cosas. Por ejemplo, se sigue notando el acento cubano, se sigue notando que ya no está cantando, que no está, que tiene mucho maquillaje, que tiene dientes, tiene dientes postizos, es como mucha, siento que tiene demasiado en contra como para hacerle una vista gorda sobre su actuación. Eh, entonces, puta, a mí me da mucha pena por ella realmente. Yo creo que se merecía una mejor película, realmente. Fíjate que yo no lo veo así, ¿ah? Ya estamos en el terreno del gusto. Bueno, yo no tengo los elementos como para, me manejo en inglés, pero y hablo inglés, en términos generales, pero no al nivel que tienes tú como para distinguir los acentos. Entonces te compro que no se le nota, yo no le noté ningún acento en particular. Y en general sí me gustó la actuación de ella. O sea, para mí yo sí creo en esa crítica que la película es una película complicada, una película no muy buena. Más que no buena, fíjate, es como una película demasiado controvertida, demasiado. Había un género que era el género de explotación, que se llamaba en los años 70 que eran como películas que tú no sabías si eran de verdad o de mentira, que estaban relacionadas en general con el terror, así como con mucho gore, pero lo presentaban como documentales. Hay varios casos y yo lo siento, sabes que la palabra explotación me viene con esta película. Y yo la verdad que lo que veo saco el limpio es que me gustó Ana de Armas, fíjate, no lo veo como Sí. tú. Eh, De hecho, ¿Y eso qué yo creo más? que ¿Mm? yo creo que está muy bien en el clavo en eso de que en el fondo muestra solo a Marilyn como víctima. Yo creo que eso es realmente lo que le molesta a la gente. Y también, bueno, tú mismo lo dijiste, porque los movimientos feministas también no le ha gustado mucho la película, porque en el fondo no, 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 no sé, no es una adaptación fiel a lo que fue Marilyn Monroe al final, siento yo. Mm. Es solo una Ahora parte también. de... Claro, ahí es súper controvertido porque en el fondo la película nuevamente no es un biopic, o sea, no tiene la pretensión de mostrar la vida de Marilyn Monroe ni ser fiel a la vida, es una adaptación libre, ¿cachai? Entonces, eh, el rollo del director, lo que quiso mostrar, en ese sentido no lo juzgo mucho, pero sí me parece interesante la polémica. O sea, la película, la verdad, a mí me aburrió harto. O sea, a mí me costó verla. O sea, varias veces lo hice por nuestros queridos seguidores, digamos, ¿cachai? Porque ya nos habíamos puesto de acuerdo, pero iba a cada rato con el control remoto a ver cuánto queda, cuánto queda, cuánto queda. No me eran pareció tres una horas, película. ¿Mm? eran 3 horas muy densas. Claro, y lo otro es que era muy larga. ¿Cuánto dura? Dura casi 3 horas. 2 horas 40 creo, por ahí. Es harto, sí, es como Sí, un harto. montón. Em, lo que agradezco es que me abrió un poco el personaje, porque algo cachada de Marilyn Monroe, así como en términos generales, pero me puse a leer y eso, y un poco la vida también cuando se casa con Arthur Miller, interesante, ¿por qué no prosperó ese matrimonio? Porque parecía que se querían harto. Em, Esa parte pero, también fue medio extraña porque dentro de la película tampoco queda muy claro cómo terminó. O sea, claro, hay una transición bien rara ahí. De hecho, claro. otra crítica que yo creo que no se ha hablado mucho de la película es que es difícil seguirle el hilo. Sí, está Mm, como tan interesada en ser como artística, así como mostrar así la actuación de Ana de Armas, como Marilyn, así mirándose al espejo. Y como que mm, es difícil encontrar como la trama. mm. No Y te sé, que la fijaste que hay encuentro una. muy... Mm. Sí, Estoy dime. tratando de acordarme que hay una parte en que alguien le pregunta ahí, que está como en una comida, y le dice, ¿cómo fue tu inicio en el cine? ¿Cómo lograste entrar no sé si era en una entrevista? Y ella se acordó de cómo era violada. Em, y heavy, porque, claro, ahí es como sea, en el fondo es como.
pasarse, echarse en el bolsillo sus dotes como actriz, que sí las tenía, pues, ¿cachai? Eh, es complicado. Y ¿sabéis que encontré súper polémico el tema con Kennedy? Porque en el fondo hay registros de que en el fondo fueron amantes, ¿verdad? No se sabe, o sea, no sé a qué profundidad, digamos, o sea, cuántas veces o cuánto tiempo fueron amantes. Se dice que era amante de John y de Robert Kennedy, ¿cierto? Los dos que después fueron asesinados. Pero estos son dos personajes bien luminosos de la historia de Estados Unidos en general, pues, ¿cachai? Son personajes con buena prensa en general. John y Robert Kennedy. Y aquí lo muestran como un verdadero asqueroso, pelotudo, abusivo, indiferente, y nuevamente a Marilyn como un juguete sexual, po. O sea, no fue más que en la escena que la muestran casi como un masturbador masculino a Marilyn Monroe, ¿cachai? O sea, era una cosa que él usó y ella poniendo sus caras siempre de desconcierto, así como, ¿qué hago yo en la vida que en el fondo siempre me lleva a ser abusada? Eh, y claro, lo encuentro fuerte para la imagen de los Kennedy, ya que es una, ¿cómo se llama? Nuevamente es una adaptación libre, o sea, puta que le tiene mala el director a los Kennedy, po, Sí, ¿cachai? es curioso eso. Mm, No- Bueno, sobre eso también tengo un par de cosas que decir. Bueno, ujú, primero respecto si es que vamos a la historia real, uno de los principales personas que han seguido la biografía de Marilyn, que se llama Donald Spoto, dice que ningún historiador serio puede decir que John F. Kennedy estuvo realmente con Marilyn Monroe, que realmente existió este affair. Pero ujú, igual, o sea, uno también le puede dar el beneficio de la duda. mm, Tampoco hay cosas que son media incomprobables de por medio, ¿ya? ujú. Pero, pero mostrarlo de esta manera yo creo que ya es pasarse 10 pueblos. No es, o sea, Es fuerte, y es fuerte. además también incluye esa persecución de la CIA, que no les gustaba que estuviera con John F. Kennedy, que la hicieron abortar. Todas esas cosas ya, Le hicieron abortar y mostrar la escena del aborto con policías al lado, así con policías con gorro mirando cómo la abortaban, sí, ¿cachai? y creo que la guagua también como que le hablaba, o sea, era como, ya es demasiado morbo, es como Eso hablaban también las feministas, que ya para colmo aparecía Marilyn como asesina de bebés, porque la guagua le decía, oh no, otra vez, nos vas a dañar, así como vos además de guagua, ¿cachai? era como la guagua ingeniera, ¿te acordáis de eso? ¿Qué es la guagua ingeniera? Sí, ¿no te acordáis de esos comerciales? O sea, no, bueno, No. no importa. Hay gente que me entendió viendo el podcast. Nada, bueno, ya me imagino de dónde puede venir más o menos ese tema. No voy a Eh, entrar muy en profundidad. Bueno, ujú, pero lo otro que te quería decir es que es cómo está filmada la escena, porque, bueno, una escena de felación al presidente de los Estados Unidos, eh, sí. pero, pero como que la cámara sí se va, es como que entramos como al cine, por así decirlo, se aleja la cámara y parece como un telón y gente mirando, y hay como un comentario que es súper extraño, es como casi Ana de Armas hablando de sí misma, de por qué está haciendo el papel de Marilyn Monroe. No sé si te diste cuenta de eso. No, no. Que fue un comentario así como, oh, ¿cómo llegué acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo por Marilyn? ¿Lo estoy haciendo por mí? O sea, una wea así. O sea, es una Mm, escena que me quedó muy... Me pareció muy extraño como estaba filmada. Eh, sí, y y tampoco entiendo mucho el propósito. esa escena era media porno, además, porque casi que le mostraban su virilidad, así como un pedacito a El, Kennedy. Todo John F. raro, Kennedy Jr. todo raro. En realidad esa ¿No? escena es bien rara. Es O como sea, media perturbante. este loco algo le pasó con Kennedy, a este director. Yo creo que algo hay ahí, weón.
Sí, pero y lo otro que también quería decirte es que esta película, a diferencia de otras películas en Estados Unidos, que generalmente son rated R, que generalmente es como para mayores de 16 años o de 15 años, no me acuerdo exactamente el rango etario, esa es generalmente la calificación que ponen para las películas para adultos. Esta es para mayores de 17 años. Ah, O sea, como que le pusieron en rating casi que ya a esta altura es prohibido en Hollywood. Una weá que no se la ponen a mm, casi ninguna película. mm, Yo veo esta película y yo creo que yo he visto cosas que han sido más duras, que han tenido calificación para mayores de 15 años. ujú, Y ahí uno se da cuenta, uno empieza a pensar, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y mi mm. teoría es porque le mostraron un pedacito del miembro al John F. El Kennedy, pilín porque pilín de John Kennedy. sí, porque como que los gringos tienen mayor sensibilidad con esas cosas. O sea, podéis Mm, destruir así la Casa Blanca, podéis explotar el mm. mundo, podéis degollar personas, pero muestra un miembro masculino y al tiro ya tenéis que subir el rating. Es que sabéis lo que pasa es que es mostrar el miembro de John Kennedy en una felación, pero ¿para qué? Es que sabéis que sabéis que me está, mientras hablo contigo, es entretenido como el proceso de la conversación, porque más me convenzo que es una película de explotación. Esto es como Holocausto Caníbal de los años 70 y tanto. ¿Cachai? No es más allá, porque es una mugre, en otras palabras. Sabéis que realmente ahora como que más duro me pongo en la película, me hiciste acordar de eso, y en realidad, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el...? Es como es absolutamente pasado de pueblo, totalmente pasado de pueblo. Eh, sí, es totalmente excesivo, medio porno, medio de mal gusto, bastante de mal gusto la película, en hartas cosas. Sí, Mm. en varios sentidos. Bueno, y por eso también hay mucha gente enojada. En Mm. este caso, para mí, Que, de forma ¿sabéis más que justificada. me acordé de Gaspar Noé, que es un director súper controvertido, que es un argentino francés que hizo una película que es la película con la escena más insoportable del cine que yo he visto, que se llama Irreversible, donde muestra una violación en primer plano, y una violación, pero ya con tutti. Y cachai que esa película, que es una película súper controvertida, pero súper consciente, o sea, la gente se iba del cine. Mucha gente, a mí me produjo mareo, o sea, estaba mareado en el cine, ¿cachai? Eh, pero sabes que esa película, todo lo que tú digas, es súper, ¿cómo se llama? Explícita y horrible y toda esa escena, y larga además. Pero la película, pero esa escena tiene conexión con la película. Tú puedes agarrar el guión de esa película y tú dices, ya, esto es horrible, pudo haber sido de otra manera, se pudo haber mostrado, te las compro todas, digamos, porque es absolutamente violento, pero es totalmente coherente con lo que quiso mostrar el director. Si te gusta, no te gusta, es demasiado, es otro rollo, pero hay un hilo. Esto, en cambio, no hay dónde meter tanta sordidez y darle un hilo conductor, ¿cachai? Mm, claro, es que, o sea, no es tanto que el hecho de que nos estén mostrando algo crudo y incluso de mal gusto, así como choqueante, Mm, sino que es como que cuál es el punto de hacer eso, porque también mm, está la escena de violación en la naranja mecánica, o sea, hay ejemplos en el cine así un montón, ¿cachai? ujú, Pero eso se sustenta detrás de un argumento y de todo algo que te quiere explicar la película. mm. Tiene un comentario por detrás. Esto, la verdad es que es como, para mí es simplemente para que la gente vea, oh, a escuchar esta escena y hay que ver la película de Marilyn, porque Ujú, esto es muy choqueante y lo tenemos que ver. Es solo mm. para interesar a las personas a ver la película. Es que no, porque dentro de la trama no encuentro argumentos válidos para hacer algo así. Ahí con la que leí una crítica y la comparaban harto con la película de Mel Gibson, la sobre Jesús. ¿Cómo se llama? La última pasión de Cristo. Mm. Que también así como exceso, 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 exceso. Ahora, la pasión a mí no me gustó tampoco, pero
está bastante más arriba que esta película también. O sea, esta película yo creo que, no sé si va a pasar sin pena ni gloria, porque también, sí, sí, yo creo que en el tiempo olvidable desde muchos puntos de vista. ¿Te queda algo en el tintero? No, por mi lado no. Eh, por mi lado no. Yo invitaría a la gente que nos ve a interesarse un poco en la vida de Marilyn Monroe, porque yo la verdad que es un personaje, como ya he repetido, que no me ha interesado mucho a través de la historia. Yo sé que hay gente que raya con Marilyn Monroe, tengo amigos que tienen póster de Marilyn Monroe, eh, pero leyendo un poco sobre ella hay hartas cosas, es un personaje bien interesante, bien, bien controvertido. Mm, Eso. sí, o sea, eso es lo positivo de la película, que en el fondo me Ya, invitó pero. un poco a revisar un poco sobre la historia de ella. Ujú, También que no he visto muchas de sus películas, he visto súper pocas, entonces también ujú, estoy interesado en eso. Eh, ujú. pero ya, yo creo que ya para ir cerrando, también lo que más me interesa sí, de lo que he podido leer sobre ella, sobre lo que realmente fue su historia, era en el fondo esta idea de una persona que en el pic de su carrera, bueno, y cuando murió no estaba en el pic de su carrera, pero seguía siendo una actriz tremendamente famosa, como que lo tenía todo, era como la mujer ideal en muchos sentidos, pero aún así era como, en sus últimos días era miserable. O sea, mucho se habla de los últimos días de Marilyn Monroe y que tenía una depresión así tremenda y que estaba súper sola. Y eso igual es como interesante, porque ya a esta altura es bien cliché esta idea de que puedes tener fama, dinero, pero no ser feliz. Pero en el caso de Marilyn es como El caso. el caso, ¿cachai? Mm. Entonces, es una cosa que me hubiera gustado ver la película, como que hablara de los últimos días de Marilyn Monroe, porque en esta Sí. parte ahí no te deja mucho en ese sentido. Mm. Por ejemplo, Yo creo se que, dice, sí, yo creo que ahí hay un tema relacionado con las drogas, y no me refiero con las drogas de la cocaína, con las drogas modernas, sino que las drogas como los tranquilizantes y todo ese tipo de cosas que ayudan que ayudaban a los actores a salir adelante y mantener el ritmo, que creo que eran muy tóxicas, digamos. Me atrevo a como, a como tirar esa tesis que iban haciendo muy mal, digamos, en la vida de, por la exigencia, ¿cachai? Yo creo que eso es algo que, que está ahí y me recuerda, bueno, ya ese es otro tema, pero de hartas mujeres, sobre todo, que eran tratadas para adelgazar, ponte tú, mm, no, con remedios que eran absolutamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Eh, que producen adicción y finalmente es súper destructivo, y eso 70s, los 80s, los 60s. Yo creo que pudo haber mucho de eso, pero no me voy a meter porque se murió Marilyn Monroe en realidad. Pero sí, me queda como ese tema ahí. sí, bueno, será Sí. lo que Bueno, es, cerremos, ¿te tinca? ¿sí? Ya, les agradecemos por haber estado acá escuchando este podcast. Los invito a suscribirse al canal. Hemos ido aumentando nuestros suscriptores y nos tiene bien contento con el Ale con eso. Y eso, pues, hasta el próximo capítulo de Godzilla en el Mapocho. Que les vaya Así súper es. bien y chao. Muchas gracias.